Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una buena oportunidad poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, mientras estaba preparando el devocional en el espíritu y el poder de Elías, el Señor llamó mi atención precisamente en la declaración que aunque el carácter y el espíritu de Elías habían sido profetizados, obviamente la instrucción, la enseñanza que Zacarías y Elizabeth dieron a Elías fue vital para llegar a convertirse en la clase de hombre que llegó a ser. Y por eso quiero que meditemos el día de hoy en una verdad que quiero compartir y no puedo dejar pasar por alto en el versículo 16 y 17. Mire lo que dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, un ganador de almas, porque irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías. Y mire lo que dice: para convertir los corazones de los padres a los hijos, los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar un pueblo apercibido. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que dice: para convertir los corazones de los padres a los hijos. Yo he titulado a este devocional Padres e hijos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Yo necesito tu sabiduría, tu poder, tu Espíritu Santo para poder hablar y decir palabras adecuadas que nutran y edifiquen. Y bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es una bendición poder estar una vez más aquí para retarles a un devocional diario personal, donde usted pueda leer su Biblia, tener un tiempo de oración, de comunión con el Señor, buscando su bendición y su presencia. Como todos sabemos y lo veíamos en el devocional pasado, el anuncio del ministerio de Juan el Bautista y su ministerio que iba a desarrollar era muy claro. Como vimos, actuaría en el poder y en el espíritu de Elías. Y no debemos de olvidar, como dije en el devocional pasado, que hubo un periodo de más de 400 años de silencio entre la profecía dada en Malaquías capítulo 4, versículo 6, y la profecía anunciada y cumplida en Lucas capítulo 1 del nacimiento de Juan el Bautista. 400 años donde Dios no había hablado a su pueblo, y había una razón del por qué Dios no había hablado a su pueblo. Su pueblo se había alejado, su pueblo se había conformado, su pueblo había dejado de anhelar escuchar la voz del Señor en su vida. Y con mucha tragedia y dolor podemos decir que esa fue la razón de la ausencia de profecías de parte del Señor al pueblo de Israel. Obviamente todos entendemos que tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, el ancla de fe más segura que tenemos como creyentes, que es el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Pero la Biblia nos dice que al precisamente tener este carácter y espíritu Elías, iba a suceder algo entre el pueblo de Israel que yo creo que bien nos haría examinar aún a nosotros en el día de hoy en relación a la crianza y educación de nuestros hijos. Dice la Biblia que Él reconciliaría o haría volver el corazón de los, mire lo que dice allá, de los padres a los hijos. Y no dice de los hijos a los padres, sino de los padres a los hijos. Porque creo que una de las razones del por qué muchas veces nosotros como padres terminamos perdiendo la batalla con nuestros hijos y ellos terminan alejándose al mundo muchas veces, es porque precisamente tenemos a padres que han sido ausentes y desconocedores del plan y del propósito del Señor para la vida de nuestros hijos. Como vimos, hubo 400 años de silencio de parte de Dios hacia su pueblo, porque su pueblo había tenido precisamente de forma deliberada un desinterés del Señor, del Dios vivo y verdadero, para conocerlo de forma personal. Y por consecuencia, eso había llevado a que el corazón de los hijos se alejara de sus padres. Mire la secuencia. Los padres
se alejaron de Dios y por consecuencia los hijos se alejaron de sus padres. Eso es básicamente lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios. Al pueblo de Israel alejarse de Dios, los hijos se alejaron de sus padres por alejarse de Dios. Y creo que cuando Elías llegó y comenzó a proclamar el mensaje de arrepentimiento, hizo volver el corazón de los padres a los hijos, en otras palabras, de que sus padres volvieran a tener interés en la vida de sus hijos. Y creo que ese silencio divino había producido un distanciamiento del corazón de los padres o del descuido de los padres hacia sus hijos. Como padres muchas veces nosotros nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos, pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros hemos sido rebeldes al Señor y a su voluntad en nuestras vidas. Obviamente, y yo entiendo por el sentido de que soy padre también, de que nuestros hijos no se rebelan de la nada. Se rebelan porque lamentablemente no ven una buena relación de nosotros como padres ante el Señor y por ende al interior de nuestras familias. Y por eso la Biblia nos dice que Juan, el Bautista, terminaría uniendo a esas dos generaciones que se encontraban viviendo mientras él desarrollaba su ministerio. Haría volver el corazón de los padres a los hijos. En otras palabras, ese distanciamiento que había llegado a suceder entre generaciones de padres e hijos sería regresada precisamente, hermanos, porque Elías, Juan el Bautista, en el poder de Elías, haría volver el corazón de los padres al Dios vivo y verdadero, y el interés de los padres sería regresar el interés por sus hijos. Y yo creo que cuando pensamos en el problema del distanciamiento en el interior de la familia, y por cierto, cómo se habla de distanciamiento social, ¿verdad? Pareciera ser que tantos padres llegaron a practicar un distanciamiento social con sus hijos que terminamos perdiéndolos en algunas áreas de sus vidas por el poco interés o por la nada de interés que hay hacia la vida de nuestros hijos. En una sociedad consumista y obviamente habiendo desarrollado un ministerio en una capital donde todo el mundo está afanado por obtener, por ganar, por lograr, por desarrollar ciertas metas económicas en sus vidas, algunos hermanos, obviamente termina descuidando la cosa más valiosa que el Señor le entregó a una familia, a un hogar, que son sus hijos. Y por eso creo que como en ningún otro tiempo los padres deberíamos de estar deseosos y preocupados de volver a regresar el cuidado y la atención que nosotros deberíamos de tener hacia nuestros hijos. Y yo creo que este distanciamiento social que nos ha llevado hasta cierto punto a un encerramiento y limitar nuestras acciones en el interior de la familia, debería de llevarnos a acercarnos más los unos a los otros de manera genuina y real, en preocupación por cómo están nuestros hijos y cómo están nuestras familias. Por eso creo que el distanciamiento al interior de la familia o en el interior de la familia, creo que principalmente radica en que como padres nos hemos terminado distanciando de nuestro Padre Celestial. Por eso creo que la distancia entre los adultos y Dios, en una época donde se ha estado promoviendo y enseñando distanciamiento social al punto de que aún en el estado de California el gobernador se atrevió a decir palabras absurdas de decir que ni en casa se podía cantar porque podía contaminar a personas. Él no puede gobernar la conciencia. La única persona que gobierna nuestra conciencia es el Dios vivo y verdadero. Pero creo que
ese lenguaje que se está escuchando en este tipo de personas en cargo político, lo que están tratando de hacer es arrebatarle a uno lo que tanto debe uno como creyente de conservar y proteger como un ser espiritual, y es su relación con el Señor. Ningún padre y ninguna madre debería de permitir al interior del hogar el distanciamiento familiar. Y obviamente, como dije, aunque la sociedad nos está bombardeando con la idea del distanciamiento social, por el contrario, eso debería de unir a la familia, dadas las limitaciones que se nos está dando para decirnos que nos quedemos en casa. Y por eso creo que cuando pensamos precisamente, y entiendo que Juan el Bautista, con el poder y la actitud y el espíritu de Elías y de su palabra, regresaría o restauraría las relaciones perdidas, si tan solo tuviésemos nosotros como padres la relación con el Señor que deberíamos de tener, ayudaríamos a nuestros hijos a que se preocupen también por su vida espiritual, por su relación con el Señor. Si tan solo tuviéramos esa relación con el Señor que cada padre y que cada madre y que cada hijo y que cada hija debería de tener al interior del hogar con Dios, el hogar sería lo que debe de ser para el Señor, lo que debe de ser, hermanos. Si hubiera una buena relación con Dios, una vida espiritual, estoy convencido que no existiría el problema o el conflicto que hay de relación o de comunicación que hoy se está presentando entre la generación joven y la generación adulta, porque no hay una buena relación con el Señor como debería de ser. Aludimos y decimos que esta generación es distinta, que es la generación millennial y que es cambiante, y obviamente, aunque es una generación que está manejando información y tecnología que a muchos de nosotros nos ha tocado dedicarle el tiempo para aprender, nos hemos olvidado de estar en relación y comunicación con el que mantiene las relaciones sólidas y fuertes, y es nuestra relación que deberíamos de mantener con Él, con nuestro Dios, con el Dios que nos ha salvado y nos ha colocado al interior de la familia. Porque si vamos a hacer un cambio a esta generación de familias que cada vez más se está degradando y derrumbando y socavando por la sociedad misma y por nuestros gobernantes, tenemos que volver nuestro corazón al Dios que hace que las relaciones familiares se vuelvan fuertes. Necesitamos volvernos a Dios. La invitación ha sido siempre la misma de parte de Dios. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago nos dice claramente, hermanos, una declaración importantísima cuando dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y mira lo que dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. ¿Cómo necesitamos acercarnos a Dios? Acercarnos no solamente de forma individual, sino de forma familiar, preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, tanto que nos han costado, como para entregárselos a la sociedad para que los arruine y los destruya. Yo no voy a permitir eso como padre. Yo voy a esforzarme, yo voy a luchar, yo voy a orar por ellos, yo voy a tomar un tiempo para ayunar e interceder por sus vidas, y voy a acercarme a Dios más para permitir que Él sea el que cambie y transforme el interior de lo que la familia necesita hacer. Acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros y se vuelvan precisamente el corazón de los padres a los hijos. Es interesante lo que dice en el libro de Zacarías capítulo 1, versículo 3, cuando la Biblia nos dice claramente que
nosotros deberíamos de tener una ocupación o preocupación de volver el corazón de nosotros como padres hacia nuestros hijos y no permitir que el mundo nos los arrebate y nos los robe como tiene como intención. En Zacarías 1:3 la Biblia nos dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la manera, esta es la solución para familias que están a punto de arruinarse y de destruirse. Volvernos a Él, porque Él así solamente se volverá a nosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la manera, hermanos. No hay fórmulas difíciles o complicadas. No hay soluciones que no se puedan tomar en cuenta al interior de una familia. Tenemos que entender que para que los corazones en el interior de la familia se vuelvan al Señor, todos en el interior de la familia debemos devolver nuestro corazón al Dios vivo y verdadero, al que todo lo puede. No hay nada, ni habrá situación que Él no resolverá al interior de la familia, por adversa que parezca la situación al interior de la familia, que Él no pueda cambiar para que se vuelva el corazón de los padres a los hijos, de los esposos a las esposas y de las esposas a los esposos, y del interior de la familia que pueda ser un hogar que lubrique con la bendición de Dios, más que volviéndonos todos al que puede volver un cambio increíble al interior de la familia. Por eso la Biblia nos dice en el versículo 3 de Zacarías 1, dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La invitación para este devocional es: vuélvase al Señor, vuélvase a sus hijos, vuélvase a su cónyuge y experimente la bendición de ver la mano del Señor obrando para bien y para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, en este devocional. Ayúdanos a volver nuestro corazón, nuestro interés a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y que tu bendición esté sobre nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día.